Nos quedarían tres autores y vamos a hacer una reseña muy rápida de cada uno de estos autores en estas tres clases últimas que queden para terminar la parte teórica y entrar ya en la parte práctica y exámenes. Eh, Deberíamos ver, esta vez no con tanto detalle como en otras oportunidades, pero deberíamos ver a tres autores que de casualidad son autores chilenos, que han tenido relaciones unos con otros de discipulado o de seguimiento de sus pensamientos. Uno es Maturana, otro es Echeverría y otro es Varela. Varela fue discípulo de Maturana y escribió con él algunos de los primeros libros más importantes que se han hecho sobre la teoría de Maturana. Después Varela se apartó y él ha hecho otra clase de libros que tienen que ver con el análisis de ciertos aspectos que podríamos llamar de una dimensión espiritual unida a la dimensión biológica. Y Echeverría en realidad no era su discípulo, era una persona que había estudiado filosofía. Aparentemente hubo un problema porque él le hizo un reportaje a Maturana y ese reportaje nunca se publicó y después él sacó un libro con muchas ideas de Maturana. Hubo ahí algún problema. Pero el libro de Echeverría tenía que ver con el lenguaje. Eh, entonces me interesa la obra de estos tres autores, no solamente porque son latinoamericanos, sino porque hay una coherencia ahí en aquello que yo quiero dar. En el caso de Maturana, ha escrito muchos libros, algunos de ellos en colaboración, eh, y algunos de esos libros son un poco complejos. Maturana comenzó con una idea que aparentemente es muy simple, que es la idea de la autopoiesis. La idea en sí es simple, pero el estudio de la autopoiesis no es simple, es complejo desde el punto de vista biológico. Después, Maturana aceptó ampliar todo su concepto biológico y aplicarlo a otras áreas, al área social, a partir del lenguaje. Y varios autores consideraron que Maturana estaba produciendo una teoría muy interesante, parecida a la cibernética y algunas teorías del lenguaje. Y Maturana después evolucionó hacia ciertas teorías de la sociedad. Estudió las conversaciones que tenemos los seres humanos, estudió las redes de conversaciones, y estudió después los sistemas sociales. ¿Sí? Estudió el sistema patriarcal y cómo el sistema patriarcal nos lleva a un camino sin salida y cómo habría que reponer lo matrístico, que antes lo escribía con S, ahora con Z, con sus discípulos. Y, y, bueno, vamos a estudiar un poco esta síntesis que les voy a dar. Esta síntesis y esta interpretación que yo les voy a dar es mía, no es Maturana estricto, digamos, porque para eso hay que estudiarlo y estudiar todos sus libros, lo cual no les voy a pedir a ustedes porque es una tarea ya muy grande. Tendríamos que estar todo el semestre nada más que con Maturana. Eh, pero lo bueno es que casi todos sus libros están publicados en castellano. Eh, Digo esto porque uno de sus discípulos, que lo nombramos recién, Varela, ha publicado algún libro muy interesante, pero en inglés, y que yo sepa todavía no está traducido para el colmo, entonces no podemos emplearlo, digamos, ¿no? Mientras que tenemos también un libro escrito por el discípulo indirecto, digamos, Echeverría, sobre el lenguaje, que es un libro muy lindo porque de alguna manera sintetiza muchas cuestiones interesantísimas sobre el lenguaje
desde un punto de vista más cercano a la psicología, ¿sí? Pero empezando con teorías de Maturana. En realidad yo no he visto que Echeverría niegue a Maturana, pero bueno, esa es una discusión posterior. Bueno, ¿qué podemos decir de Maturana? Maturana, que falleció, por cierto, el año pasado, Maturana era un biólogo, y esto es importante, es el comienzo, digamos, el punto cero. Maturana era un biólogo y hace investigaciones como biólogo. Y una de esas investigaciones que la hizo junto con Varela es el descubrimiento de la autopoiesis. La autopoiesis es la forma en que una célula se puede regenerar a sí misma, aunque cambie de medio. Él ha agarrado una célula, la ha cambiado 2 o 3 veces de medio y la célula se recompone a sí misma. Ustedes deben recordar, tal vez de estudios de secundaria, cómo funciona una célula, ¿no es cierto? La célula tiene un núcleo, tiene un sistema de alimentación, tiene membranas, y esa membrana le permite eliminar las sustancias tóxicas que produce la célula y adquirir más bien los nutrientes que necesita para vivir. Todavía no sabemos, todavía la ciencia tiene que explicar muy bien los procesos de la muerte celular, porque esos procesos de muerte celular tienen que servir para saber cómo los seres vivos vivimos y morimos. A ver si fuera posible, muchos biólogos están tratando de ver si es posible alargar la vida lo más posible y evitar enfermedades. Están en eso los biólogos, los científicos. Pero Maturana simplemente empezó a estudiar las células y lanzó este descubrimiento. Por este descubrimiento, él y otro biólogo que estaba más o menos con investigaciones parecidas, fueron promocionados al Premio Nobel de Medicina, pero lamentablemente, bueno, no lo ganaron, pero fueron pensados, ¿no?, para ganar el Premio Nobel. ¿Qué es la autopoiesis entonces? La autopoiesis es la forma en que una célula, aunque tenga que pasar por diferentes etapas, siempre busca la forma de autorregenerarse. Poiesis es la acción de hacer, es una acción de fabricar, digamos, por último. La poiesis en griego, palabra griega, no tiene que ver con poesía. Esa palabra después derivó en poesía. Pero hacer una estatua, por ejemplo, era una poiesis. La poiesis es un hacer, un fabricar, un crear algo de manera efectiva, de manera material. Auto significa sí mismo. Entonces, autopoiesis es el término por el cual Maturana define cómo una célula se hace a sí misma permanentemente. La célula y el conjunto de células que forman los tejidos tienen un proceso autopoiético. Están permanentemente haciéndose a sí mismos. Hay un proceso, digamos, automático de eliminación de lo que no sirve y absorción de lo que sí es importante para mantener la vida. Es decir, la autopoiesis y todas las conclusiones que se pueden sacar de ahí, derivaciones, es la teoría más cercana a estudiar cómo es que funciona la vida, no solamente la vida humana, sino la vida biológica en general. Entonces es una teoría que tiene muchas derivaciones, es una teoría que se la puede complejizar todo lo que uno quiera, y evidentemente ha tenido resonancia en otras teorías. Por ejemplo, una teoría previa a la autopoiesis, a los descubrimientos de Maturana, es la cibernética, por ejemplo. La cibernética fue creada por Norbert Wiener, ¿sí? Un teórico de origen alemán, su padre era alemán, él era norteamericano. Norbert Wiener hizo la cibernética tratando de
entender cómo se puede hacer un lenguaje recursivo, como solía decir Maturana, eh, haciendo un movimiento de retroalimentación. Por ejemplo, veamos un caso así muy grueso. Hay una maquinaria. Esa maquinaria tiene rodillos muy fuertes. ¿Para qué? Para que entre una lámina de acero que necesitan que tenga 3 milímetros. Pero la mayor parte de las láminas de acero que llegan ahí tienen 6 milímetros. Entonces necesitan una máquina con suficiente presión para aplastar eso y sacar una lámina de 3 milímetros. Lo hace la máquina. Pero resulta que por ahí las nuevas hojas de acero que llegan no tienen 6 milímetros, tienen 4 o tienen 7. Podría haber una diferencia. Para eso habría que parar la máquina, ajustar estos rodillos que van a hacer más presión para que siga saliendo la lámina de 3 milímetros o de 4, es decir, de los milímetros del espesor que se quiera. Entonces, inventaron una máquina que se realimentaba a sí misma. Es decir, una parte de la máquina le avisaba al resto de la máquina que las nuevas láminas que llegaban eran, digamos, un poco más gruesas. Entonces la máquina automáticamente se realimenta a sí mismo, se da a sí misma esa información y pone en funcionamiento más rodillos o rodillos más fuertes para que hagan más presión y salga la lámina de 3 milímetros que tiene que salir. Es decir, nadie tiene que tocar la máquina sola sabe que tiene que hacer más esfuerzo o menos. Y hay un logro de automatización. Esta automatización viene dada por la cibernética entonces. La palabra cibernética se le ocurrió a Norbert Wiener, cuyo padre era lingüista, porque en griego el timonel del barco, el que guiaba el barco, se llamaba Kybernetes. Kybernetes. Y el arte de guiar la nave era Kybernetike. ¿Sí? Entonces el Kybernetes se pone como una K, Y, Kybernetes, ¿no? El Kybernetes es el timonel, que además, para llegar a algún lugar, toma un punto fijo de referencia para llegar a ese lugar y guiar el barco hasta donde tiene que llegar. Entonces se le ocurrió este nombre y de ahí del nombre Kybernetics salió Cybernetics, Cybernetics, que en castellano lo traducimos directamente como cibernética. Entonces la cibernética es la ciencia y el arte de crear máquinas automatizadas, digamos, que la misma máquina sepa lo que tiene que hacer, que no haya que detener la máquina y adaptarla para la nueva tarea que tiene que hacer. Es decir, presionar más o presionar menos o hacer tal o cual cosa. Y los principios de todas las máquinas automáticas que hay ahora, incluso los principios de las computadoras que hay ahora, tienen una parte del principio cibernético, Kubernetes. Y eso lo hizo Norbert Wiener. La teoría de la cibernética se ha ampliado mucho, se ha llevado a muchos campos, ¿no? Al mismo tiempo hay teorías lingüísticas que tienen que ver con esto también. Porque el lenguaje que nosotros utilizamos, nos permite también renovar la comunicación. Esto también lo estudió Maturana, vamos a ver enseguida. Entonces, la autopoiesis, la cibernética, las teorías del lenguaje, hay una serie de instancias a las cuales Maturana contribuyó. No porque él quisiera contribuir a esto, él estaba metido con la cuestión biológica. Y él no quería que su teoría de la autopoiesis se aplicara a otros ámbitos que no fuera la biología. Sin embargo, a través de charlas, diálogos, él mismo se convenció de que su teoría sí podía más o menos aplicarse a otros ámbitos.
y compararse con otras teorías. Así que rápidamente Maturana alcanzó una fama internacional al ver a algunas personas que esta teoría que él había descubierto, de lo que había descubierto de la forma de reaccionar de la biología de los seres vivos, podía aplicarse también a otros ámbitos científicos, tecnológicos, lingüísticos, culturales. Entonces el mismo Maturana fue haciendo poco a poco una extensión de sus descubrimientos. Y ahí van apareciendo nuevos libros donde esa extensión hace que Maturana también estudie cuestiones históricas, culturales, políticas, y él va ampliando y perfeccionando una teoría. Hablar de la teoría de Maturana se vuelve cada vez más complejo, porque Maturana, como les digo, en parte él y en parte algunos de sus discípulos fueron ampliando y aplicando su teoría a otros ámbitos. Pero sin salirnos de Maturana, él le dio mucha importancia al lenguaje. Nosotros somos un conjunto de células, cada célula ya sabemos cómo trabaja, nos dijo Maturana que trabaja como autopoiesis cada célula, y eso contribuye a que los tejidos todos formen un organismo. Pero este organismo, especialmente el organismo humano, funciona con otros seres humanos, con otros organismos. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que funcionamos? ¿Por qué funcionamos como humanidad, como sociedad? Y el perfeccionamiento de esta sociabilidad, digamos, es gracias al lenguaje. Entonces Maturana hace algunos estudios de lenguaje y habla de las redes de conversaciones. Conversar para Maturana es desarrollar una, un medio de ideas, ¿no es cierto? Un lenguaje específico que desarrolla un mundo. Por ejemplo, el mundo de la biología, el mundo de las matemáticas, el mundo del arte. Hay diferentes mundos. Y nosotros estamos en medio de todos esos mundos, pero esos mundos los creamos nosotros, no estaban hechos. El ser humano no llegó a un mundo donde ya había pintura y literatura y filosofía, no. Lo ha hecho el ser humano. En sucesivos desarrollos, el ser humano ha ido logrando crear un mundo que es específicamente humano. Ahora, hay una tendencia un poquito discutible en Maturana a cierta cuestión muy cerrada, donde él piensa que cada uno de nosotros somos una estructura cerrada que no tiene verdadera comunicación con los demás. Porque nuestro sistema perceptivo, si bien es común en todos, no es igual, no es exactamente igual, ¿no? Posiblemente no todos vemos exactamente los mismos colores y de manera absoluta, si les digo como psicólogo, que no todos tenemos los mismos conceptos cuando utilizamos el lenguaje. ¿Qué es un buen amigo para alguien? ¿Qué es un mal amigo para alguien? Para un hombre, ¿qué es una buena mujer o mala mujer? ¿Cuáles son los conceptos a partir del cual él se figura? ¿Qué es lo que es una buena persona? ¿Qué es una buena mujer? ¿Qué es un buen amigo? ¿Qué es un buen hijo? ¿Qué es un buen padre? ¿A partir de qué conceptos él conceptualiza, a su vez, la bondad o no bondad de tales características de tal persona o de los seres humanos? ¿Los seres humanos somos buenos o somos malos? ¿Somos constructivos o destructivos? Algunas personas, por ejemplo, pueden justificar guerras. Enseguida vamos a hablar de eso. Pueden justificar guerras diciendo esta guerra es importante porque se logró tal cosa. Pero no parece
no parece cierto esto. Las guerras causan mucho destrozo, mucho daño, y no parece que las guerras sean importantes. Evidentemente, dentro de la guerra hay alguien que comienza y alguien que se defiende. Es una cuestión que la vemos en psicología social, donde estudiamos la agresión. Y ahí hay que recordar que tanto el que agrede como el que se defiende, en ambos hay violencia. Pero una cosa es la violencia y otra cosa es la agresión. La agresión es la persona que inicia un acto violento. Y la otra persona se puede defender también violentamente, pero no es la que inicia la violencia. No ataca, se defiende. Cuando hay un inicio de una violencia, ahí llamamos agresión. La palabra agresión está dentro de derivaciones de un término antiguo que es en grecio, que tiene que ver con las palabras agresión, progresión, regresión, transgresión. Eh, hay un núcleo, ¿no? Entonces, la agresión es ir contra algo o contra alguien, ¿no? Y la otra persona se defiende. En ambos casos hay violencia. El agresor ejerce violencia, el que se defiende también ejerce violencia. Pero nosotros tendemos a culpar, el concepto de culpa es bastante complicado, culpamos o responsabilizamos a la persona que inicia la violencia, la persona que ataca. Esa es la persona responsable, digamos. El que se defiende también el que se defiende puede matar al agresor, pero se defiende. Ahí hay que discutir legalmente cómo funciona esto. Pero eh, lo importante de esto es cómo Maturana entiende que el lenguaje define mundos y parecería que Maturana tiende a creer que a pesar de que hacemos mundos compartidos, sin embargo, cada uno de nosotros tiene un borde cerrado, tiene un límite. Es decir, como si cada uno de nosotros tuviera un mundo subjetivo desde donde mirar la realidad. Y no todos vemos la realidad exactamente igual. Y si lo piensan un poco, es cierto, los psicólogos sabemos que cada persona tiene cierta forma de educación que tiene que ver con muchos detalles. Dónde la persona nació, cuándo nació, qué modas habían cuando nació, cómo era la medicina cuando nació, qué pasaba en el mundo cuando nació, cuántos años tenían sus padres cuando nació. En fin, hay un montón de detalles como para poder confirmar que ninguna persona se parece a otra, porque las características de nacimiento nunca coinciden exactamente con otros, a menos que sean hermanos gemelos. Y aún así, estos hermanos gemelos pueden tener vidas diferentes. De manera que es muy difícil pensar que otras personas, por hablar el mismo lenguaje, están sintiendo o pensando exactamente lo mismo que yo. Y yo creo que la otra persona me entiende, y a lo mejor no me entiende del todo. Pero otras personas a lo mejor sí me entienden. Pudiera suceder, y ha sucedido muchas veces, lo sabemos los psicólogos, que la persona que me entienda no es la que yo quisiera que me entienda. Y eso pasa, es el problema más común que sucede en la familia, ¿no es cierto? Quisiera que mi madre me entienda algo, pero resulta que es mi padre el que entiende eso. Quisiera que mi hija o mi hijo entienda algo, pero resulta que es mi sobrino el que lo entiende. Entonces, no siempre llegamos a esa comunicación perfecta que suponemos que debería haber. Suponemos que porque yo digo una cosa, la otra persona la va a comprender. Pero esa persona ya tiene una estructura hecha desde la cual comprende. Y eso es lo que quería decir Maturana
con este asunto de las estructuras del lenguaje y el asunto de que él ponía más o menos en duda de que tuviéramos un mundo totalmente común. Él piensa que cada ser humano tiene una estructura más o menos específica y que el lenguaje denota esa estructura específica. Vean, para los especialistas en física, me imagino que estas cuestiones son muy comunes, pero alguna vez leí que los colores que nosotros vemos no son reales. Es decir, el color que nosotros vemos en los objetos es justamente el color que el objeto no tiene, es el color que ese objeto rechaza. Entre los rayos del sol implican un montón de colores. Un rayo de luz, si lo descomponemos, vemos que está hecho de varios colores, una especie de arco iris. Y los rayos de luz inciden sobre los objetos y los objetos por lo general absorben los colores menos uno. Ese color que rechazan es el color que nosotros vemos. Si lo pensamos bien, quiere decir que el mundo no es como lo vemos. Es al revés. Son otros los colores reales de los objetos. No vemos los colores reales. Vemos lo que el ojo capta y lo que el ojo capta es aquello que el objeto rechaza. Hay muchas ilusiones ópticas. Por ejemplo, si prestamos atención cuando vamos en un avión, a medida que el avión empieza a elevarse, vamos a ver cómo el paisaje cambia, no solamente porque el avión va rápido y vemos otras cosas, sino porque empezamos a ver todo desde otro ángulo. Una cosa es estar caminando por la calle y ver los edificios desde abajo y ver la ciudad desde abajo. Otra cosa es ver el mismo edificio si uno pudiera estar a 300 metros de altura. Y otra cosa si vemos eso mismo a 1200 metros de altura. Es decir, que la situación en la que uno está hace que la realidad cambie para nosotros. Porque lo que nosotros vemos siempre es una perspectiva, es decir, estamos en un lugar desde el cual la realidad material se ve de una manera y se entiende de una manera. Por eso, en el transcurso de la ciencia, lo que han tenido que hacer los científicos es ir más allá de la visión común, más allá de lo que puede significar el equívoco de sostener una teoría a partir de lo que vemos. Entonces han dicho, la teoría no tiene que ver con lo que vemos, sino con lo que calculamos a partir de lo que vemos. ¿No es cierto? La teoría de la relatividad de Einstein no se puede ver, no es algo visible. Se han hecho esquemas para visibilizar la teoría, pero no podemos ver la relatividad. Por ejemplo, cuando Newton hizo su descubrimiento de la ley de la gravedad, hemos supuesto que dentro de la Tierra hay una especie de poderoso imán que nos mantiene unidos a la Tierra. Si no hubiera ese efecto poderoso, volaríamos. Y justamente poder volar con un avión es calcular qué esfuerzo es necesario para vencer la gravedad. Pero resulta que la teoría de la relatividad de Einstein pone el asunto al revés. En el espacio hay una fuerza que rodea a los planetas. Los planetas están envueltos en una especie de gravedad exterior. Entonces es como si hay una fuerza universal que nos aplasta contra el planeta. No es que hay un sistema
interior en el planeta que nos arraiga, que nos atrae. No, es al revés, hay algo que nos aplasta. Y eso que yo les digo, algo que nos aplasta, es solamente una figura retórica, porque eh, la realidad física no se mide de esa manera, no se describe con esas palabras. Pero hacemos un símil. Por eso les digo que la ciencia, no describe las cosas en forma eh, realmente pictórica, sino figuradamente podría decir, bueno, esto más o menos ha sido así. Pero la ciencia ha sido hecha cada vez más abstracta. La ciencia tiene que ver con las matemáticas. Las matemáticas uno las puede traducir a un lenguaje verbal pictórico, pero no tiene que ver nada con eso. Entonces, volvamos a la cuestión de las conversaciones. Maturana dice que nosotros vivimos en redes conversacionales, en redes de conversación. Y para esto nosotros tenemos dos cuestiones, el conversar y el lenguajear. El lenguajear es crear lenguaje. Los seres humanos somos capaces de crear lenguaje. El lenguaje de la psicología, por ejemplo, no se parece al lenguaje de las matemáticas y no se parece al lenguaje de la botánica y no se parece al lenguaje de la biología pura y no se parece a otros lenguajes, ¿no es cierto? Entonces, cada área tiene su lenguaje. La creación de ese lenguaje es el lenguajear, es decir, el crear un lenguaje específico. Y una vez creado ese lenguaje, el poder dialogar a través de ese lenguaje específico que se ha creado es el conversar. Y una red de conversaciones podría consistir en una ciencia específica. Si nos reunimos los psicólogos, hacemos una red de conversación y hablamos de psicología. Y no nos juntamos con los ingenieros químicos, por ejemplo, que se reúnen y hablan de ingeniería química. Pueden hablar de cualquier otra cosa, pero digamos en algún momento pueden discutir acerca de una teoría o de algo que les interesa dentro de su red conversacional. Ahora, hay un mundo más abierto que es el mundo común, el mundo donde no hay ninguna red específica de conversación. Es el lenguaje común del mundo donde pueden haber muchas cosas implícitas o explícitas y donde se pueden cometer errores porque no hay un lenguaje específico, no se ha delimitado el campo del lenguaje. Cuando se habla de química, se habla de química. No se habla necesariamente de arte abstracto, ¿no es cierto? A menos que se hable de la química de los colores, qué sé yo, de las pinturas. Entonces hay redes conversacionales muy específicas. Cuando estamos dentro de esa red, estamos haciendo ciencia. Cuando estamos fuera de esa red, estamos en la conversación común, donde todos los temas se mezclan, digamos. Donde la conversación puede ser un poco más ingenua y donde a lo mejor podemos hacer proyecciones. Podemos decir que Dios existe y podemos estar de acuerdo varias personas en que Dios existe. Pero aún así, aún así, aún suponiendo que Dios existe, después vemos que de todas maneras la gente tiende a tener redes. Y una red de conversación puede ser el catolicismo, el budismo, el islamismo, el judaísmo. Vemos que hay diferentes opciones de pensar en Dios. Y a partir de ahí, cómo es Dios, que si Dios tiene forma o no tiene forma, qué dijo Dios o no dijo Dios, si Jesucristo fue el Hijo de Dios o no, etc. A partir de ahí empieza la discusión, porque hay diferentes estructuras cerradas de conversación en la cual mucha gente ha creado ese mundo y lo comparten.
el mundo del lenguaje del catolicismo no es exactamente el mismo lenguaje, inclusive del protestantismo, que es muy parecido, porque ambos provienen de lo que es cristianismo, que difiere del lenguaje musulmán, que difiere del lenguaje hebreo en cuanto a las creencias, que difiere del lenguaje budista o taoísta o hinduista. ¿Sí? Eh, entonces ven ustedes que sí, los seres humanos hemos aprendido a crear algo que se llama lenguaje, pero esto no ha sido suficiente como para que todos los seres humanos nos pongamos de acuerdo en algo. No estamos de acuerdo. A veces no estamos de acuerdo en nada. Y esto ha ido creando poco a poco ciertas categorías mentales que tienen un impacto en la conducta de las personas. Ahora bien, en algún momento vamos a pasar a otra temática inspirada en en el mismo Maturana, de cómo se han ido creando las sociedades, las redes sociales. Fíjense que parece, según investigaciones de Maturana con otra investigadora, que antiguamente no habían sociedades patriarcales cerradas. En algún momento, antes de que el cristianismo invadiera Europa, en algún momento, en esa Europa precristiana, la mujer tenía un lugar importante en la sociedad, hombre y mujer. Ese sistema no es un matriarcado, como han creído algunos antropólogos, gente que quiso estudiar y trató de ver si había habido este tipo de sociedad. No es que la mujer mandara, es que había un equilibrio hombre-mujer. Ambos tenían poder en la sociedad. Cuando se figuraban un rey, no era el rey o la reina, sino ambos, rey y reina. Tenía que haber las dos figuras, masculina y femenina. Y se supone que esas sociedades estaban en más equilibrio que la sociedad que vino después, que fue la sociedad cristiana, que venía del mundo judío y que le daba prioridad al hombre sobre la mujer, que fueron sociedades patriarcales. Y aquí viene un problema. ¿Qué es un patriarca? El patriarca es el jefe de una familia, es el padre mayor, digamos. Ahora, ese patriarca, ¿qué es lo que quiere? Lo mejor para su familia, claro. ¿Y qué es lo mejor para su familia? Que la familia crezca, que tenga espacio, que tenga alimentos. Entonces, van a buscar una tierra donde poder sembrar, cultivar, para alimentarse. Pero chocan con otras personas que quieren esa misma tierra. Entonces, hay dos patriarcas que se enfrentan porque cada cual quiere esa tierra para su familia. Y ahí empieza la guerra. La guerra ha sido casi siempre guerra entre patriarcas, entre jefes de familia, que quieren que su familia se desarrolle, no importa si matan a la otra familia, para lograr el desarrollo de su familia. Este mundo patriarcal ha llevado a guerras cada vez más poderosas, más continuas, y eso que ahora mucha gente llama machismo, en realidad es un producto elaborado del sistema patriarcal, el patriarcado. El patriarcado más violento que se conoce actualmente, digo, por los conocimientos que tenemos, subsiste todavía en algunos países musulmanes. No hay que decir árabes, porque decir árabe, bueno, habría que ver la cultura árabe, digamos, porque Arabia es un lugar específico, era un lugar específico que después fue destruido, por eso hay Arabia Saudita y otras convenciones. Pero el mundo árabe se convirtió después en el mundo musulmán, y ustedes saben, los árabes se lanzaron a conquistar todo el mundo que pudieron,
para convencer a todos de que tenían que convertirse a la religión de ellos, a la religión musulmana, maometana. Mahoma era el jefe religioso, y Alá era el Dios, digamos. Mahoma en realidad tomó elementos del judaísmo y del cristianismo. La cultura maometana no es totalmente original, pero hay una mezcla de elementos judíos, elementos cristianos y elementos del mundo árabe. Eso se expandió después políticamente mediante ejércitos muy poderosos para implicar a todos los demás en la doctrina maometana, en la doctrina de Mahoma, ¿sí? Al islamismo, el islam. Pero resulta que esas sociedades han sido fuertemente patriarcales y lo siguen siendo, aún en Occidente. Es decir, hay familias que han salido de Irak, digamos, y se van a Europa. Pero en Europa, cuando reconstruyen las redes familiares, reconstruyen sus mismas reglas. Hay algunas películas que ustedes pueden ver por ahí, en algún momento les puedo dar detalles, de cómo aún en Europa estas familias musulmanas tratan a las mujeres de la familia de la misma forma en que las tratarían en su país de origen, en Irak o en Irán o en Afganistán o en cualquiera de esos lugares, donde la mujer no tiene ningún valor específico, casi hasta que puede ser un valor de intercambio en último caso, pero tiene que obedecer nada más. Todo lo que tiene que hacer es obedecer. No tiene un valor propio la mujer. Hasta tal punto que hace unos años atrás llegaron a considerar que la mujer tenía un valor biológico, es decir, tenía el mismo valor que puede tener una vaca, que puede tener un perro, es decir, llegaron a la conclusión los teólogos que la mujer podía tener un alma sensible, digamos, pero no un alma inteligente como un hombre. Así que las mujeres todavía pueden ser tratadas dentro de la cultura musulmana casi casi como objetos, tienen que obedecer nada más. Hay una película muy interesante que han hecho en Inglaterra sobre un caso real, que más o menos han cambiado algunos nombres, pero un caso real de una mujer que fue a buscar a la policía y la policía inglesa no le hizo caso como 4 veces, hasta que hay una detective que se hace cargo de eso, porque es el novio de la chica el que dice, me temo que su familia la va a matar porque yo quería casarme con ella. Esa chica ya había sido casada antes y se sale de ese matrimonio, escapa porque era muy maltratada. Pero cuando la familia se entera de que ella quiere casarse con otro hombre, piensa que van a quedar humillados y finalmente la matan y se reconstruye todo, poco a poco se va descubriendo. Y finalmente esta investigadora logra, con muchas dificultades, logra probar, se encuentra el cadáver, logra probar que estas personas lo mataron y logra que vayan a la cárcel. O sea, es una historia bastante compleja. Pero se las cuento porque eso sucede ahora. Es una cuestión que sucedió hace unos años atrás. No es una cuestión de la Edad Media. Ahora mismo piensan así los musulmanes. La mujer es un objeto, es un animal. No es una persona con vida propia que merezca mucho más. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que estemos en el siglo XXI y hay gente que todavía piensa de esa manera? Pero es así, es así. Entonces, este tipo de ejemplos nos sirven para reflexionar a partir de Maturana. Es decir, yo no quiero que ustedes lean Maturana simplemente como una cuestión de interés cultural o de interés teórico. Me gustaría que lean Maturana y que reflexionen a partir de Maturana en qué clase de mundo estamos viviendo aún, ¿no es cierto? Maturana dice, en el mundo patriarcal que todavía vivimos,
tarde o temprano, puede haber una guerra total donde se termine la humanidad. Porque a medida que hemos ido evolucionando en lo bueno, también hemos evolucionado en lo malo. La bomba atómica que se lanzó, las dos bombas atómicas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, en el 45 para terminar la guerra, lo hizo Estados Unidos contra Japón, han sido terribles, absolutamente terribles. Y son las primeras bombas atómicas que estaban haciendo. Ya nunca más las volvieron a emplear. Pero se supone que el poder mortífero de las bombas que pueden haber creado desde entonces hasta ahora es muchísimo mayor. Por lo tanto, una guerra mundial sería una guerra final donde se podría exterminar toda la humanidad. Eso puede ser también, si ustedes quieren, un motivo oculto que tienen algunas personas importantes para decir que habría que irse de la Tierra. No solamente irse de la Tierra por cuestiones biológicas, digamos, ¿no es cierto? Hemos alterado el ambiente de la Tierra hasta tal punto que la simple vida sobre la Tierra va a ser casi imposible. La vida humana sobre la Tierra se va a hacer más difícil cada vez. Entonces hay algunos que están pensando que habría que viajar al espacio para buscar, no sé, tal vez buscar un planeta limpio que lo podamos ensuciar después. Pero la otra razón para escapar de la Tierra es la posibilidad de una guerra final donde no quede ningún ser vivo, por lo menos durante un par de millones de años. Así que tenemos ahí un problema bastante serio. Así que Maturana dice, hay que parar el sistema patriarcal, hay que detener el sistema patriarcal, porque eso nos va a llevar a una guerra final. Entonces hay un estudio, digamos, de cómo es el sistema patriarcal y cómo habría que considerar la transformación de un sistema patriarcal en un sistema matrístico. Les repito, ¿no? Un sistema matriarcal. En ningún momento Maturana habla de matriarcado, o de que hubo un matriarcado y que habría que volver al matriarcado. No, no dice eso. Pero sí dice que habría que llegar a una sociedad matrística, donde hombre y mujer tengan exactamente el mismo valor. Y los hijos creados y criados por hombre y mujer puedan ser más libres en una gran cantidad de sentidos. ¿Sí? En los sistemas patriarcales rígidos, como tuvieron en parte los griegos y los romanos, que iniciaron un sistema patriarcal más o menos rígido, los niños tenían que dejar el hogar hasta cierta edad y ser formados en la guerra. Tenían que ser formados para ser poco a poco militares. Si además tenían alguna otra cualidad, se les permitía, si eran poetas o escritores. Pero tenían que saber cómo era el arte de la guerra, y para eso no podían estar en el gineceo, no podían estar con sus mamás toda la vida. Así que en algún momento las madres pierden a sus hijos, en el sentido de no los tienen ahí permanentemente, no los pueden cuidar ellas. Tienen que pasar los chicos a corta edad a ir a un sistema patriarcal rígido, donde tienen que aprender a luchar. Es decir, los transforman en hombres para la guerra, como si la principal misión de los hombres fuera la guerra, la función militar. Así que el asunto es que, sin darnos cuenta, hemos seguido con eso, con muchas variantes, pero seguimos en eso. El hombre tiene que aprender a pelear, a luchar contra otros hombres. Y la mujer tiene que aprender a servir al hombre. Ese es el sistema patriarcal. La mujer siempre tiene un papel secundario como dadora de sexo, como matriz, ¿no es cierto? Ustedes saben que la palabra madre, matriz, madera, materia, es la misma palabra, ¿no es cierto? Diferentes acepciones. Entonces, la mujer tiene que ser matriz o tiene que ser madre, tiene que estar para el sexo del hombre y tiene que estar también para crianza de los hijos cuando son pequeños. Y después el hombre se hace cargo. Si
nace un hombrecito, ese hombrecito lo más temprano posible tiene que pasar a formar parte de los ejércitos, a aprender cómo se hace hombre para defender su patria. Este tipo de cosas viene desde hace muchos años, mucho tiempo. Dice Maturana, si seguimos con esa estructura social, tarde o temprano, la sociedad en la que vivimos se va a autodestruir. Y la autodestrucción es exactamente lo contrario de la autopoiesis. La autopoiesis es como las células se construyen a sí mismas permanentemente. Es decir, es el símbolo de la vida, cómo la vida se autoconstruye permanentemente. En cambio, la guerra es como los seres humanos se autodestruyen permanentemente. Es una humanidad que está llegando a ser autodestructiva. Por lo tanto, Maturana llegó en la investigación social a proponer que había que cambiar las pautas políticas de la sociedad y establecer, en la medida de lo posible, una sociedad matrística. Pero ¿por dónde podríamos empezar para esto? Y ahí es donde Maturana propone una revolución en el lenguaje. En alguna medida yo entiendo que estas cuestiones del lenguaje inclusivo, este tipo de cosas, son producto de algunas ideas de Maturana, pero siempre y cuando no se haga un exceso, digamos. Me parece un exceso que se quieran cambiar algunas palabras solamente para que haya un lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no tiene que ver con eso. Simplemente lo que hay que procurar es que el lenguaje no sea despectivo, que no sea eh, exclusivo, tratando de sacar a personas del lenguaje, que el lenguaje no sea ofensivo, que el lenguaje no sea discriminativo. Ahí sí estoy de acuerdo. Y ahí estaría de acuerdo con Maturana en que debemos crear a partir del lenguaje la posibilidad de que los seres humanos pensemos de otra manera. Porque la capacidad de destrucción también puede estar en el lenguaje que usamos. Porque ese lenguaje que usamos crea mundos, ¿no es cierto? El lenguaje de la química, de la matemática, va creando mundos. Pero hay que ver qué mundo creamos a través de los lenguajes sociales, los lenguajes culturales que podrían servirnos para entender cómo vivir mejor como seres humanos. Y por ahí, digamos, es que pienso que los libros de sus discípulos, directos e indirectos, son muy interesantes a partir de Maturana para chequear cómo debería ser el lenguaje, cuál es la revolución del lenguaje que todavía falta hacer. ¿Sí? El lenguaje por sí mismo ya es revolucionario. No somos animales no sociales, somos animales sociales en el sentido en que no vivimos en manada, sino a través de red de conversaciones. Y tenemos un lenguajear y un conversar. Tenemos una creación de palabras para crear un mundo específico. Y tenemos la conversación para desarrollar esos mundos específicos. Por ejemplo, el psicoanálisis es un mundo específico. Yo muchas veces he hablado contra el psicoanálisis, pero esta vez no lo voy a hacer porque no es el momento de la crítica ahora. Pero ahí ustedes tienen un lenguaje muy específico. Y el conductismo creó otro lenguaje específico. Y hay varias ramas de la psicología infantil, psicología social, que son ramas específicas a partir de algo que hemos denominado psicología. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué es la psicología? ¿Qué dirían ustedes? Están en una carrera de psicología. La pregunta más obvia que les puede hacer alguien es, y decime qué es la psicología. Y resulta que se van a encontrar en problemas, porque no existe una definición precisa de psicología. Un psicoanalista no es un psicólogo, ellos mismos se han encargado de decirlo. Por eso yo quería que se fueran de la carrera de psicología. Yo les dije, si ustedes no son psicólogos y a veces desprecian a la psicología, ¿por qué no se hacen una carrera de psicoanálisis? Esta es una carrera de psicología, váyanse afuera, hagan una carrera de psicoanálisis. No se puede. Ah, problema de ustedes. No pueden venir ustedes como psicoanalistas
a transformar la carrera de psicología en una carrera de psicoanálisis. Eso es deshonesto. Entonces, esa es una de las pautas que yo he discutido con los psicoanalistas. Pero los psicoanalistas me quieren de todas maneras, saben que yo discuto con ellos, pero tenemos, tenemos charla. Y este asunto de tener charla tiene que ver también con Maturana, porque la única forma de que nosotros podamos hacer un lenguaje inclusivo o mejorarnos nosotros mismos a través del lenguaje es con el lenguaje mismo. Por eso Maturana tenía la intención de hacer una teoría que produzca un nuevo uso del lenguaje. Un lenguaje no discriminativo, por ejemplo, ya es un avance. Si no discriminamos a las personas por el color de su piel, por el tipo de su cultura, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que lo que llamamos cultura occidental, cultura europea, que nunca existió, además, eso ya es otra discusión. Pero este tipo de cultura se impuso en el mundo por razones políticas. Varios países europeos se lanzaron a la conquista del resto del mundo. Entonces, aquí a América han venido españoles, portugueses, ingleses, y dominaron esto que llamamos América, que no se llamaba América tampoco, ese fue un nombre impuesto. Y también se lanzaron a la conquista de Asia, de África, de Oceanía. Es decir, salieron del mundo europeo y conquistaron todo lo que pudieron. Pero más allá de la conquista política, a la fuerza, a la mala, más allá de la conquista económica, está el problema de la conquista cultural, el imponer los valores europeos a muchas culturas no europeas. ¿Y cómo se logra eso? Tratando de que la gente absorba la cultura europea y junto con ella el desprecio por las otras culturas no europeas. Y esto es grave cuando una persona tiene una cultura no europea y termina despreciando su propia cultura para pegarse a la cultura europea. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ahí es donde hay que tratar de revisar bien qué estamos haciendo. Este es un punto importantísimo, actual de discusión. ¿Sí? Muchos gobiernos progresistas de América Latina entienden también por progresismo el hecho de respetar las culturas previas a la llegada de los europeos aquí. Los incas, los aztecas, todas esas grandes culturas que había en América fueron casi destruidas por los españoles que llegaron. Sin embargo, se ha descubierto que sí, efectivamente, los aztecas como imperio, o los incas como imperio, estaban sometiendo a otros pueblos. Entonces esos pueblos, cuando llegaron los españoles, les pidieron que los ayuden a deshacerse de esos invasores. En el caso de acá, estaban contra los incas, en el caso de México estaban contra los aztecas, porque eran imperios que trataban de ir por encima de otros pueblos. Entonces esos pueblos vieron llegar a los españoles y ellos los vieron como salvadores. Ayúdennos contra estos tipos que nos están tomando como esclavos. Entonces los españoles los ayudaron, destruyeron imperios con la ayuda de la misma gente, pero después los sometieron a ellos también. Así que un mundo bastante peligroso, agresivo, en el cual vivimos. Pero bueno, todo eso significó cambiar los valores de los lugares donde los europeos han ido para imponer los valores europeos. Pero ojo, aquí solamente menciono esto porque desarrollarlo sería mucho para esta clase, pero los europeos no existen como europeos, recién ahora, después de miles de años. Jorge Luis Borges, alguna vez un escritor argentino que tenía ascendencia inglesa, portuguesa, dijo, los europeos no se sienten europeos, nosotros los vemos como europeos, pero ellos nunca se han sentido europeos. Se sienten alemanes, se sienten ingleses, se sienten franceses, se sienten italianos, es decir, ellos son todavía nacionalistas, porque el nacionalismo fue a lo máximo que llegó a Europa
más o menos por las épocas de Napoleón y un poco después. Pero Europa nunca tuvo una sensación de ser Europa. Eso fue recién después de la Segunda Guerra Mundial, donde se dieron cuenta que si seguían con eso se iban a autodestruir permanentemente. Así que dijeron, paremos acá, basta, unámonos entre todos y hagamos una, una cultura europea, una nación europea. Así que cuando nosotros decimos la civilización europea, occidental, nos ha llegado acá, eh, habría que tener cuidado, esa frase es un poco excesiva, porque la cultura española no es lo mismo que la cultura inglesa, o que la cultura francesa, o que la cultura alemana. Y a ver, ¿quién llegó a qué lugar para imponer qué idioma, para imponer qué valores? ¿No es cierto? Ahora, con el tiempo los mismos europeos fueron evolucionando hacia un cierto tipo de sociedad. Y como ya habían conquistado el resto del mundo, pasaron esa evolución social europea, la pasaron al resto del planeta. Y en aspectos tecnológicos tenemos que ver que ya estamos todos familiarizados con la tecnología. Eso ya es algo mundial, ¿no es cierto? No podemos decir, no vamos a utilizar celulares ni computadoras porque esto no fue un invento latinoamericano. No podemos decir eso, porque además hay muchos latinoamericanos trabajando en Europa o en Estados Unidos que también han contribuido. Hay mucha gente que ha contribuido al desarrollo de la tecnología y de la ciencia. Entonces, ciertas cuestiones que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología ya se han hecho, por así decirlo, universales, es decir, ya son un valor adquirido de la humanidad. Lo que no quita que ciertos valores éticos o estéticos no puedan seguir conviviendo también dentro de cada cultura. Es decir, no tenemos que aceptar todos los valores estéticos de Europa, porque los europeos a su vez también han copiado y tomado valores estéticos de otros lugares, ¿no es cierto? Eh, Vean todo lo que tenemos como música afroamericana en Latinoamérica, ha sido toda una derivación de la gente africana que trajeron como esclavos a América. Y esa gente fue desarrollando en cada lugar un cierto tipo de música, un cierto tipo de valores culturales, que los hemos absorbido sin darnos cuenta a veces del origen, ¿no es cierto? Como también todavía persiste alguna música andina, alguna música que tiene que ver con las poblaciones originarias de América. Todavía hay una cultura ahí desarrollándose. Entonces, volvamos otra vez a Maturana. La forma en que no podamos nosotros autodestruirnos tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la cultura. Tenemos que hacer una cultura ya no patriarcal, sino matrística, es decir, una cultura basada en los valores maternos en el mismo nivel que los valores paternos, un equilibrio hombre-mujer, sino un matriarcado, sino algo matrístico. Por eso ya no le llama matrístico con S, sino matrístico con Z, es decir, hacer una matriz humana diferente, una matriz social diferente, ¿sí? Con todos los desarrollos que se hacen a partir de los descubrimientos de Maturana, más los descubrimientos de otras teorías, de otras disciplinas, que se unen a esto, ¿no es cierto? Desde la matemática hasta la física. Hay muchos teóricos que han tomado en cuenta a Maturana, como han tomado en cuenta la cibernética, las teorías del lenguaje, para desarrollar alguna teoría que nos pueda servir a todos los seres humanos para mejorar, para ser mejores, para hacer una humanidad siempre nueva, siempre renovada, una humanidad cada vez más armónica, menos conflictiva, desarrollar las posibilidades de que el ser humano desarrolle lo mejor de sí mismo y no permitir que los seres humanos se degraden y saquen lo peor de sí mismos, ¿no es cierto? Entonces, Maturana va derivando de una teoría biológica hacia una teoría social.
Esta es la importancia que yo quiero que ustedes entiendan de por qué doy Maturana en mis clases. Maturana quiere aportar con una teoría social para tratar de lograr un mundo diferente. Y este es el objeto de mis clases de fenomenología. Mostrar qué investigadores o creadores han tratado de hacer aportes para pensar la ciencia y la vida de otras maneras, ¿no es cierto? Para pensar la sociedad en la que vivimos de otra manera, para hacer un verdadero cambio social, porque fabricar armas no significa un cambio social positivo, es al revés, eso retrasa a la humanidad, degrada a la humanidad, el hecho de fabricar armas cada vez mejores. ¿Qué sentido tiene fabricar armas cada vez mejores? ¿Para que la humanidad se autodestruya? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Por eso Maturana insiste en las reflexiones a partir del lenguaje. Un verdadero lenguaje inclusivo, un lenguaje creativo, un lenguaje que asimile más un nuevo tipo de sociedad, puede hacernos bien. Es decir, eh, parece ingenuo decir, la sociedad va a cambiar si cambiamos el lenguaje. Parece muy ingenuo decir esto así. Sin embargo, si ustedes leen bien los libros de Maturana, cualquiera de los libros, que no es fácil a veces leer a Maturana, pero si se meten en la onda de Maturana, van a ver ustedes que existen posibilidades desde un punto de vista científico de pensar en un mundo más creativo, en un mundo más integrativo, en un mundo que evolucione hacia algo mejor, no hacia algo peor, en un mundo que no se degrade a sí mismo. Este es el valor más alto que yo veo en Maturana, y por el cual muchos filósofos, científicos se han acercado a la obra de Maturana, han empleado muchos conceptos de Maturana, científicos de alto vuelo y filósofos de alto vuelo han tenido en cuenta la obra de Maturana, todavía la tienen en cuenta. Entonces la obra de Maturana todavía es actual, todavía es importante, todavía se la discute, todavía es un referente para muchas cuestiones de orden científico, teórico, social. Todavía es un referente. Entonces, yo quisiera que ustedes lean. Primero, busquen en Internet, sea en Wikipedia, sea en otros sitios. Hay, en varios sitios van a encontrar cuestiones de Maturana. No hay ningún sitio que hable exactamente como me gustaría que hablen. Tampoco tengo ganas de crear un sitio yo. Pero lean todo lo que puedan en lo que encuentren de Maturana. Y aparte, hay unos textos que yo he dejado en fotocopiador que ustedes pueden conseguir. Hay un libro de Maturana donde hay varios ensayos diferentes, son artículos diferentes. Lean ustedes por lo menos 3 artículos. No les pido más, no les pido que lean todo el libro. Elijan 3 artículos de los que hay ahí. Y lean bien esos 3 artículos y cuando sea el examen ustedes me dicen, he leído estos artículos de Maturana más del Internet. Y me hablan de Maturana, a ver qué han entendido. ¿Sí? Como les digo, uno podría dar todo un semestre a Maturana. Cualquiera de los autores que yo les doy en FENO 2 podría llevarnos un semestre entero, digamos, si lo estudiamos a fondo, con ciencia, fácilmente. ¿No? Pero no tengo tiempo como para dedicarle un semestre a cada uno de estos autores. Eh, Tendrían que estar ustedes durante todo, todo su régimen de estudio, los 5 años, estudiando fenomenología. No tiene sentido. Pero, pero, en este caso, estos 3 autores, lo que sí quiero es que los relacionen. Vamos a estudiar Maturana, ¿sí? Vamos a estudiar otros 2 libros de discípulos de Maturana, discípulos indirectos y directos, ¿sí?
una teoría del lenguaje, y vamos a estudiar una teoría de la ética, con discípulos de Maturana. Entonces, esos 3 libros que yo les voy a dar, sí quiero que los lean. Esos 3 autores quiero que los lean. Maturana, Echeverría, Varela. Y en el sentido en que Varela fue discípulo en algún momento de Maturana y escribió con él algunos de sus libros más importantes. Después Varela se fue a Francia e hizo otros desarrollos. Los 3 ya han muerto, ¿no? Tanto Maturana como Varela como Echeverría. Ya han fallecido los 3. Pero han dejado una obra muy importante que yo espero, ¿no?, que aparezca en estos días, algún libro que junte a estos autores y vean lo que tienen en común, no aquello en que se diferencian, sino aquello en lo que se parecen, y lograr de ahí una teoría poderosa que pueda decir, acá en Latinoamérica ha surgido una teoría poderosa para unir a la humanidad, para que la humanidad se desarrolle, no para dividirla, porque se han hecho muchos libros en varias partes del mundo, con teorías a veces agresivas, como Mi lucha de Hitler. Se han hecho libros así agresivos donde se justifica el odio, donde se justifica la pelea con otros, donde se justifica la destrucción posible de pueblos enteros. No puedes escribir un libro contra los judíos o contra los chinos o contra lo que sea. No puedes escribir un libro contra la gente indígena, ni tampoco vale la pena escribir un libro contra la gente no indígena. No tiene sentido. Todos somos la misma humanidad, todos. Entonces, hay que hacer una síntesis cultural. Sabemos que desde el punto de vista científico y tecnológico no podemos despreciar los logros de la cultura científica, tecnológica, que comenzó en Europa, pero ahora es de todo el mundo, ¿no es cierto? Es una adquisición humana, todo lo que hemos logrado con ciencia y tecnología. Es una adquisición humana, no es europea. Comenzó en Europa, pero ojo que los europeos tomaron también de otros lugares, de otras civilizaciones, muchos insumos, ¿no es cierto? La imprenta, el acero, hay muchas cosas que las desarrollaron los chinos, no los europeos. Los europeos entraron a desarrollar a partir de cosas que descubrieron de otros pueblos. Entonces tomaron esas ideas de otros pueblos y las desarrollaron en Europa. Pero no son ideas originalmente europeas. Entonces hay algunos autores que han tratado de investigar todo esto. ¿Cuánto Europa le debe a otros lugares su propio desarrollo? Es más, muchos grandes desarrollos matemáticos y de ingeniería lo hicieron los árabes. Entonces no podemos hablar más de los árabes. Sí, el sistema musulmán con respecto a las mujeres es muy retrógrado. Hay que eliminar eso de alguna manera. Pero ojo, no todos los musulmanes piensan igual. Cuidado. No todos los musulmanes piensan que las mujeres son especies de animales. No. Hay gente musulmana muy esclarecida, escritores, filósofos, científicos, que no piensan de esa manera. Pero hay otros que tienen valores tradicionales, donde ese irrespeto por la mujer para ellos es natural, donde si la mujer de una familia deshonra a la familia hay que matarla entre todos, primero violarla y después matarla y enterrarla. Este tipo de cosas que todavía se practican, evidentemente hay que eliminarlas, borrarlas de la historia. Eso tiene que desaparecer. Eso sí, pero ojo, no podemos creer que todos los musulmanes piensan igual. Pero le debemos a la cultura musulmana grandes progresos en la química, en las matemáticas, en la ingeniería, ¿sí?, en varias cuestiones de orden científico e incluso de orden cultural. Hay pinturas que se han redescubierto muy interesantes
hechas por la cultura musulmana. No es que además los musulmanes ignoraran el arte europeo. Hay programas que ustedes pueden ver en televisión donde muestran cómo en la misma época en que se desarrolla la pintura en Europa, con grandes pintores, también se desarrollaba otro tipo de pintura con los árabes, en el mundo árabe. Pero lo más extraordinario es que hay una pintura árabe donde por ahí uno de los personajes está pintado exactamente como una pintura del el Renacimiento italiano, europeo. Es decir, hay un pequeño mensaje del pintor que hizo eso. Ese mensaje es el del pintor. Nosotros sabemos cómo ustedes los europeos pintan y cómo son y cómo se visten, así. Pero eso está dentro del contexto de una pintura árabe con otros valores, con otras figuraciones. Es decir, los árabes no ignoraban la pintura occidental, pero ellos tenían otros valores artísticos a partir de su religión. Entonces, el hecho de que los europeos supongan que si el resto de las personas no seguían modelos europeos era porque no los conocían, no es cierto. En muchos casos sí conocían los modelos europeos, porque además los europeos se dedicaron a querer conquistar todo el mundo. Pero aún así muchas culturas trataron de defenderse contra esa invasión y dijeron, no, nuestra cultura tiene esta literatura, esta música, esta pintura, estas cuestiones. Y hemos visto que hay culturas que han preservado un gran valor cultural, patrimonial. Así que, de alguna manera, antes de que el mundo se termine, tendríamos que lograr que el mundo se unifique. A ver si en una de esas logramos que el mundo no se termine de todas maneras, ¿no es cierto? Pero lo que yo más quiero destacar de Maturana es que si ustedes leen bien Maturana, con todos los desarrollos que él ha podido hacer, pueden unir ciencias puras como la biología con ciencias humanas, con todo lo que denominamos ciencias humanas. ¿Sí? En psicología social, yo les doy en la primera clase de psicología social, yo les explico que la psicología social no está fuera de otras cosas, está junto con todas las disciplinas sociales. La psicología social tiene que ver con la sociología, con la antropología, con la lingüística, con la historia, tiene que ver con todo esto. Antes se decía, no, cuidado, la psicología social no es esto. No, no, no. La diferenciación no es tan importante como la asimilación de las similitudes que hay en todas las ciencias sociales. Por lo tanto, me parece muy importante en el estudio de Maturana el hecho de cómo Maturana pasa de la biología, casi sin solución de continuidad, pasa a valores culturales y con eso nos da una teoría que es a la vez sociológica, psicológica, cultural. ¿Sí? Hay un análisis cultural muy interesante en Maturana. Y eso es lo que yo quiero que estudien. Por eso no les doy a ustedes a leer los primeros libros biológicos de Maturana. Toda la explicación, por ejemplo, de la autopoiesis, todo eso, es muy importante, pero no nos interesa. Nos interesa los estudios posteriores, los ensayos que tiene sobre cuestiones culturales, sus desarrollos sobre la cultura. Eso es importante para nosotros. Entonces, tienen que leer a Maturana, tienen que desarrollar la cultura tal como la desarrolló Maturana para entender a Maturana. Les repito, a veces no es fácil leer a Maturana, por eso el librito que yo les doy, que está en la fotocopiadora, tiene artículos diversos, pero son artículos en general bastante comprensibles. Hay otros libros un poquito más específicos, como La objetividad, por ejemplo, que también les he dado en fotocopiadora, pero son más específicos, ¿sí? Hay varios libros pequeños, pero muy densos, muy específicos, donde Maturana analiza el lenguaje y a través del lenguaje analiza cuestiones epistemológicas. Y esos libros son un poquito más pesados, digamos.
son breves, pero Maturana escribe de una forma en la cual él nunca da explicaciones acerca de lo que escribe. Porque la mayoría de los autores ponen una frase y después ponen alguna otra frase explicativa. O hay un párrafo y después hay algún párrafo explicativo sobre el párrafo anterior, es decir, muchos autores van aclarando su pensamiento, pero hay otros que más bien lo complican. Y Maturana no es que complique, sino que él no da ejemplos, no vuelve a repetir las cosas para aclararlas. Casi nunca hace aclaraciones. Van sus frases directamente explicando un tema. ¿Cómo lo hace un biólogo, digamos? Entonces es un lenguaje muy riguroso, muy científico, y a veces no es fácil seguirlo, hay que releer otra vez para entender qué es lo que quiso decir. Es sumamente objetivo. Pero por eso les he dado este libro, que es un libro un poquito más amable, es un libro con diferentes ensayos, como para que la gente se acerque un poco a la forma de pensar de Maturana. Entonces, vamos a ver Maturana, vamos a ver Echeverría, vamos a ver Varela, y son los tres últimos autores que vamos a ver. Con eso cerramos la FENO 2. Entonces, la clase que les he dado hoy es sobre Maturana. Y les he dado dos lecturas. Agarren el internet para ver cuestiones acerca del personaje de Maturana y tomen el libro de Maturana que les he dejado en fotocopiador, con diferentes ensayos. Lean 3 ensayos. No les pido que lean todo el libro, lean 3 ensayos nada más. Y cuando me dan a mí el examen final, me dicen, he leído estos 3 ensayos de Maturana. Les voy a hablar a partir de acá. ¿Sí? No les voy a tomar todo el libro de Maturana. Generalmente yo dejo las fotocopiadoras las fotocopias en la fotocopiadora Bolivia. No sé si está trabajando. Si no está trabajando Bolivia, que tiene su fotocopiadora más o menos a una media cuadra un poco más allá de la universidad, en la esquina del mismo lugar, en la esquina, viniendo hacia la universidad, viniendo hacia nuestra facultad, está otra fotocopiadora en la esquina, que es de la hermana de ella. Ellos también se hacen cargo de esto mismo. Entonces, en cualquiera de las dos fotocopiadoras ustedes van a encontrar este libro. Yo voy a hablar ahora con Olivia para que ella tenga en cuenta esto y si hay gente que todavía no tiene la fotocopia de Maturana, la puede comprar todavía. Bien, eso es todo por ahora. Les pido por favor que si tienen preguntas para hacer, manden las preguntas por escrito, vamos a responder algunas cuestiones. Y por favor, apúrense en tener terminados sus trabajos prácticos, que deben terminar por grupos. Entonces ya deben estar los grupos hechos, los trabajos hechos, porque ya nos acercamos a la parte final, que deben rendir examen de práctica y examen de teoría. Así que les repito, voy a dar Echeverría una clase, Varela una clase y ahí termina la materia con ustedes y empezamos ya a tomar exámenes de práctica y de teoría. ¿Listo? Acá terminamos. Gracias chicos. Chau, chau. Gracias, Hasta licenciado. luego, Hasta luego. licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.